Muy buenas a todos. Bueno, principalmente pues dar las gracias a los sponsors por esta oportunidad y sobre todo a Javier por invitarme al evento. Y bueno, pues la charla no va a ser muy extensa, voy a intentar tocar ciertas cosas que hago en mi día cotidiano, ¿no? Soy José Medrano, software engineer en Microsoft y bueno, pues estoy en el equipo de Visual Studio for Mac, hago extensibilidad, también trabajo con el equipo de Xamarin Profiler, con Rodrigo, José Miguel, Bandolero, lo conoceréis algunos, y bueno, pues eso, podéis mirar mi GitHub, que hago también proyectos personales de código libre. Estoy un poco nervioso porque normalmente suelo estar programando y tal y no estoy acostumbrado a dar las charlas. Aquí no, aquí Javier y todos estos son los cracks, ¿no? Pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? Entonces vamos a espero que pasemos un buen momento y bueno, pues si tenéis algún problema podéis contactarme por Twitter o mi correo. ¿Por qué no sale? Cago en la leche. De la animación, joder. A mí nadie me ha dicho esto, ¿Eh? ¿Es esto? Bueno, pues la mini agenda, pues bueno, vamos a tocar un poco los requerimientos que vamos a necesitar para poder hacer la depuración de remota. Todos los requerimientos, bueno, todas las cosas que vamos a necesitar. Hablaremos un poco también de qué es Mono. Por el que haya trabajado un poquito en Linux, pues nos hará muy bien. Tendrá un poco de miedo, ¿no? A decir, ostras, ¿y ahora cómo puedo implementar mi solución o una aplicación que quiera hacer dentro de una Raspberry, ¿no? Entonces, pues vamos a explicar un poquito cómo funciona el Net Framework, entre comillas, que tiene Linux y en general Raspberry, que está basado en Raspbian 9, Raspbian 8 creo, algo así. Bueno, el tema es que vamos también a hablar de la extensión de Xamarin IoT Extension, que es el proyecto en el que hice dentro de Xamarin en el tiempo libre. Fue un proyecto que surgió del open source, que salió como un proyecto que empecé a hacer en el tiempo libre y se lo enseñé a Miguel, que es el jefe. Y al final dijo, bueno, pues vamos a meter este proyecto en producción. Y bueno, de ahí nació un poquito el proyecto este. Entonces, también hablaremos de unos extras que hemos añadido, porque el proyecto incluye unos templates básicos para una aplicación de consola normal, pero le hemos dado un poquito más de funcionalidad, pero todo esto es de fuera de compañía, todo esto es de tiempo libre, digamos. Entonces, también tocaremos librerías y otras cosas otras fuentes de open source que pueden ser interesantes para incluir dentro de nuestro proyecto, ¿no? Esto no funciona, macho. ¿Qué ha pasado? Javier, necesito un técnico. ¿Qué ha pasado? Me han saboteado. Vale, pues hablando un poco de los requerimientos, nos vale para cualquier tipo de Raspberry. Tenemos la 0, la 1, la 2, da igual el modelo que sea. Sí que existen unas limitaciones y unas cosas que tendremos que tener en cuenta. Pero bueno, a partir de la versión 3 prácticamente todo funciona perfecto, ¿no? Entonces, necesitaremos una pequeña configuración inicial porque lo que es la extensión requiere SSH para poder funcionar. La extensión no solamente funciona para Raspberry, o sea, al final es una extensión de debug remoto y funciona para cualquier sistema operativo que tenga el SSH activado. Porque al final lo que realmente estamos haciendo es, por la parte de detrás, es copiando remotamente la aplicación, la lanzamos y atachamos el debugger y podemos hacer la depuración remota, ¿no? Entonces, da igual el sistema que sea. Es el mejor caso de poder utilizar esto es la Raspberry, pero podemos utilizarlo pues en cualquier Linux, en cualquier Mac, en cualquier Windows que tenga el SSH activado y Mono. Importante. Bueno, otra cosa que necesitaremos serán ganas de aprender y de perder el miedo a Linux, ¿no? Porque estamos en nuestra zona de confort, que es Windows, ¿no? Y en el momento que nos sacan un poquito de ahí, pues tenemos un poco de miedo
por decir, ostras, pues a lo mejor esta fórmula, pues no, este tipo de proyecto a lo mejor no encaja bien, o entonces vamos a perder ese miedo porque realmente al final vamos a poder implementar cualquier cosa dentro de este sistema, ¿no? ¿Qué es Mono? Y esta pregunta pues seguramente os la estaréis haciendo muchos, o sea, porque es un proyecto open source que empezó Miguel Icaza lo inició Miguel Icaza, y al final lo que nos permite es una serie de utilidades que nos permiten poder compilar y poder ejecutar aplicaciones de NetFramework Linux, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hacen es replicar toda la librería de NetFramework y bueno, poder utilizarla en Linux, pero llamando a las APIs nativas que tiene Linux. Y bueno, pues incluye pues eso, runtime, compilador, garbage collector y bueno, pues algunas librerías. Claro, como tenemos el problema de que Windows tiene unas librerías nativas, que en este caso, por ejemplo, son algunas gráficas, pues en este caso Mono, por ejemplo, incluye unas librerías que están basadas en GTK, que es un toolkit multiplataforma, que podemos arrancarlas tanto en Windows como en Linux, como en cualquier sistema. Entonces, ¿qué tenemos en la Raspberry, ¿no? Que Mono tenemos, porque existen muchas diferentes versiones de Mono, y cada una pues tiene un soporte o tiene otro. Entonces, en el caso de la Raspberry, pues tenemos hasta la versión de Mono 5.2, que realmente prácticamente pues ya veréis como nos ofrece casi todo lo que necesitamos para poder hacer cualquier tipo de aplicación, ¿no? Tenemos un compilador basado en Roslyn y que pues nos ofrece pues todas las características de C7, o sea que podemos utilizar cualquiera de las características que nos da, ¿no? Tenemos también un reemplazo de MDF por PDB, que es para el tema del debugging, que para nosotros probablemente eso va a ser transparente y no lo vamos a necesitar para nada de nuestras aplicaciones normales, pero ahí está. Mejora del soporte para NetStandard, también cubrimos NetStandard, librerías, o sea, podéis utilizarlas sin ningún problema. Y bueno, pues no sé si sabíais, pero Mono antes utilizaba Xbuild, y ahora esto se ha cambiado, se ha reemplazado todo para poder utilizar MSBuild como lo hace Windows exactamente igual. Poco a poco pues vamos fusionando, digamos, todo el paquete, y vamos haciendo un único producto. Entonces pues llegamos al punto de Xamarin IoT. Y bueno, realmente ¿qué es Xamarin IoT? Pues realmente es una extensión que se añade a MonoDevelop. Podemos utilizarlo tanto MonoDevelop como Visual Studio Format, porque al final realmente es el mismo producto. La única diferencia que hay es que existen extensiones que cubren pues iOS, Android, que esas son las corporativas, que es por temas de licencias por lo que no se distribuyen, ¿no? Pero es exactamente el mismo producto. Si vosotros compiláis o os descargáis una versión de MonoDevelop, la última versión probablemente sea la misma, exactamente igual que Visual Studio Format. Entonces, por ejemplo, MonoDevelop se arranca también desde Windows, con lo cual vais a poder utilizar la extensión para poder hacer depuración remota en una Raspberry, utilizando MonoDevelop. Bueno, pues es ideal para entornos que tengamos un difícil acceso al dispositivo y bueno, que tengamos también recursos limitados, ¿no? Porque al final es muy bonito decir que vamos a hacer una aplicación en una Raspberry, pero tenemos un problema que probablemente no tengamos un buen IDE para poder cubrir todas las características, tener un diseñador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene la depuración remota es que podemos utilizar nuestro ordenador de casa para poder hacer un proyecto y luego ejecutarlo remotamente. Entonces todo esto es muy rápido y depende de la red que tengamos, pero se deploya bastante rápido y podemos tener una interacción bastante buena Entonces tenemos soporte para aplicaciones con interfaz gráficas dentro de Linux, soporte para ASP.NET, MVC, utilizando OWIN, que realmente pues son unas aplicaciones, son procesos de consola que lanzan pues un web server integrado, ¿no? Entonces tenemos
tenemos también depuración paso a paso, inspección de variables, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que nos permite el debugger. A ver si va hoy. Vamos, vamos. Al turrón, ¿no? Y pues quería ahora mismo enseñaros un poquito el funcionamiento de la extensión. En principio la extensión no está para descargar todavía, tengo que añadir los enlaces para que la podáis descargar, pero bueno, luego al final de charla, si el que quiera, el que le apetezca probarla o el que le apetezca pegarle un vistazo, pues lo podemos mirar si queréis. Bueno, las extensiones, primero os voy a explicar un poquito cómo el que no haya trabajado un poco con Visual Studio Format, con MonoDevelop, las extensiones funcionan, es un poco diferente a como es en Visual Studio normal. Tenemos que irnos a Visual Studio, extensiones, y bueno, pues simplemente pues añadimos desde un nuevo fichero o nos vamos a la galería, ¿no? En este caso lo haremos desde fichero porque todavía no está publicado la extensión. Y bueno, si veis aquí, estos son los extras, bueno, y esto es la extensión normal, ¿no? Cuando creamos un nuevo tipo de proyecto, automáticamente aquí nos sale una nueva sección que es IoT y empezamos a crear una aplicación normal de consola. El tipo de proyecto, las aplicaciones de IoT son aplicaciones que utilizan, son un poco diferentes de las, bueno, no son diferentes, sino que siguen un poco la línea de .NET Core en cuanto a tipo de proyectos, utilizan los SDK Style Projects. ¿Y eso qué quiere decir? Pues a la hora de... Si os dais cuenta, en lo que es la edición del proyecto, pues quita mucho ruido de MSBuild, de propiedades de MSBuild. Y bueno, aquí arriba en la primera línea, si os dais cuenta, se le indica la versión de SDK que tenemos, el Target Framework que apunta a la 461. Y bueno, pues estos simplemente son unos identificadores que bueno, te los pone automáticamente para que necesita para poder compilar y bueno, para poder ejecutar en Windows, ¿no? Otra cosa que es necesaria para que te detecte el proyecto, o sea, esto realmente es un proyecto normal y corriente, la única diferencia es que añadimos el NuGet con los SDK de IoT, ¿no? Entonces automáticamente ya el Visual Studio Format detecta que es un proyecto de IoT y te añade ya todas las características que tiene este tipo de proyectos. Entonces, esta es nuestra aplicación, pues una aplicación normal y corriente. Vamos a poner un pequeño punto de interrupción. ¿Perdón? ¿Agrandarlo? Sí. Bueno, pues en principio una vez ya tenemos, aquí tenemos un nuevo panel, que es el panel de los devices para descubrir los devices. En principio esto pues utiliza un protocolo que es de Apple de comunicación para poder descubrir los devices, el Bonjour. Y bueno, pues por defecto la Raspberry ya lo lleva integrado, con lo cual no habría que hacer absolutamente nada. En el momento que nosotros añadimos la Raspberry a la red local y tenemos el SSH abierto, ya detectaría nuestra Raspberry, con lo cual prácticamente no hay que hacer nada. Y simplemente sería conectarnos al dispositivo. En este caso, como ya tenemos una sesión guardada, la Raspberry está ahí abajo. Entonces, ahora dependerá un poco de cómo vaya la Wi-Fi, pues nos conectará antes, nos conectará después, porque sí que es verdad que a lo mejor aquí la cobertura, pues... Sí, yo creo que sí. Sí, debería sí. No, a partir de la 2 ya... A partir de las 2, inclusive la 0 te funcionaría perfectamente. O sea, ya simplemente es instalar Raspbian, la distribución que viene por defecto, y según lo que requiera te requiera tu negocio. O sea, por ejemplo, puedes
o ponerte la versión de desktop o una simplemente de consola de proceso por si solamente te interesa tratar datos y ya está. Pues si hoy quiere ir esto, aquí dependemos un poquito de la wifi. Vamos a probar a hacer una cosa. Guay. Aquí te tengo la Raspberry. Bueno, pues os lo creéis. ¿Eh? Bueno, pues la idea simplemente, pues teóricamente conecta con el dispositivo, puedes hacer depuración en directo, inspección de variables, funciona prácticamente todo. Podéis hacer cualquier tipo de proyecto. Me da rabia porque tengo un montón de proyectos aquí para arrancarlos y no voy a poder. Vamos a probar. Estas son cosas del directo. Salir y volver a entrar. Esto siempre funciona, no sé, ¿no? Sí que debería. Sí que debería. Lo que pasa es que, claro, como no está conectada, no lo sé. ¡Necesito un ratón! ¡Qué rabia, che! La buena leche. ¿Eh? Sí puede ser. Si puede ser así, más o menos, le pegamos un vistazo. Sí, muchísimas gracias. Gracias. No pasa nada. ¿Sí funciona? Ay, esa es la Raspberry. Necesito un teclado también. Cago en la leche, sí. ¿Tiene? Cago en la... Ya estaba yo emocionado. Bueno, da igual, más o menos voy a haceros una explicación de todo lo que incluye y ya sí que si queréis lo probáis en casa. Bueno, en cuanto a extensiones, ¿vale? Viene con, si os dais cuenta, he añadido una aplicación de consola para que hagáis pruebas, pero aparte de eso, he incluido aparte unos extras, ¿no? Que habría que instalarlo como una extensión aparte. Estos extras lo que hacen es que añaden nuevas templates para probar, ¿no? Entonces aquí en Xamarin IoT pues aparecen nuevos tipos de proyecto, ¿no? Entonces podríamos directamente utilizar aplicaciones de consola, que son las tres primeras. Son una normal, después tenemos utilizando la librería HubSharp, que ahora explicaré dentro de poco cómo funciona, y OTSharp, que es una librería que te permite tener componentes adicionales y te abstrae mucho código para que realmente al final se quede en súper pocas líneas de código a poder hacer una aplicación IoT. Y después tenemos aplicaciones desktop que tenemos para Forms, para Xamarin Forms, para WinForms, que realmente esto es una cosa que está para los antiguos programadores está bastante bien porque utiliza unas APIs nativas que tiene Linux. Y bueno, pues GTK y XWDT para aplicaciones multiplataforma, que es algo parecido a Xamarin Forms.
Y por otro lado tienes templates también para servicios web utilizando Web API y Owin. Bueno, pues la verdad es que me da rabia porque no puedo añadir, cago en la leche. Pero bueno, simplemente pues ahí tenéis. Nada, son aplicaciones. La verdad es que si no funciona el debugger remoto, pues estamos en las mismas, ¿no? Pero bueno, esto es una aplicación pues de Windows, una WinForms de toda la vida, que arranca en Linux. Podéis ejecutarla, podéis acceder a bases de datos, podéis acceder a Azure, podéis utilizar cualquier tipo de tecnología de NetFramework para vuestras aplicaciones, ¿no? Como si fuera una aplicación normal de escritorio. Y bueno, a ver, que conecte el pincho este. Vale, estos son los tipos de proyectos. Vale, una pregunta es cómo accedo al GPIO, ¿no? Porque nosotros ahora tenemos aplicaciones sueltas que acceden pues a nuestro modelo de datos, a nuestra lógica de negocio, pero ahora queremos poder interactuar con componentes, ¿no? Que es lo que realmente le da un poquito de salsa a la Raspberry, ¿no? Entonces, para esto no existe un... Esto un poquito más grande. No existe una API oficial, ¿vale? Son todo librerías de terceros. En este caso, las más conocidas se descargan mediante Nugget o tienes que compilarlas y añadirlas a tu proyecto. Es un poco costoso, pero al final realmente, al final casi todas las importantes están vía Nugget, que es añadir, creas el nuevo proyecto, creas tus componentes y lo pones. Las más conocidas son la de UnoSquare y la de la Raspberry Sharpio. Las diferencias son la licencia y el uso más o menos es prácticamente el mismo, pero la licencia MIT te permite poder utilizarlas en tus proyectos. Es una licencia que te permite cualquier uso de esa librería. Perfecto. Todas las dos trabajan sobre WinMP, y que son unas librerías nativas de C++, de C, y que accede a la GPIO. Y por otro lado, pues tenemos IoT Sharp Components, que es una librería que he creado yo, que realmente te abstrae todo eso y te genera, la idea de esa librería era crear una API única para todos los sistemas operativos. Entonces, con un mismo código, algo parecido a lo que hace Xamarin Forms, pues poder utilizar tus aplicaciones de IoT tanto para Android Things como para Linux, como para Windows, para Windows IoT. Entonces, pues la idea era abstraerlo todo y entonces de ahí surgió IoT Sharp Components. La librería, pues, la tenéis disponible vía NuGet o podéis compilarla directamente desde el repositorio. Y bueno, pues aquí, si os dais cuenta, está basada en Raspberry IO. Los componentes que nos permite utilizar o que tenemos para poder hacer, pues tenemos para crearnos LEDs, para crearnos buttons, proximity sensor, relay, radiofrecuencia. Te ahorran muchísimo código porque no tienes que escribir a nivel de pin, como normalmente cuando estás programando una aplicación de IoT, y te ahorran muchísimo y trabajan vía eventos, ¿no? Entonces trabajan como si fuera pues una aplicación de escritorio, algo parecido. Entonces, pues, por ejemplo, si nos vamos al control del button, bueno, aquí tenéis los componentes que soportan para las esquemáticas de circuitería, porque probablemente necesitaréis a lo mejor meter en algún relé, o a lo mejor algún transistor o alguna cosa, tendréis que hacer alguna soldadura, y ahí tenéis la circuitería que tenéis que hacer, que los esquemas de la circuitería. Y por otro lado, a ver, un segundito, aquí tenéis unos ejemplos de cómo utilizar, por ejemplo, un LED. O mira, por ejemplo, un button que quizás sea más claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se utilizan los controles? Pues fácil, lo único tenemos que hacer es instanciar el button. ¿Perdón? Sí.
Lo único que tendremos que hacer es instanciar el button, le decimos el GPU al que está conectado y nos suscribimos al evento click. En el momento que nosotros cliqueamos físicamente el botón, pues ya recibimos el console write line o lo que sea. En este caso, pues hemos utilizado, al estar en una aplicación de consola, pues secuencialmente pues hemos hecho un bucle infinito que actualiza el update del button, ¿no? Pero esto se podría hacer mucho más bonito cuando si estamos trabajando pues en una aplicación de web de Xamarin Forms o cualquier cosa, pues podríamos obviar toda esta lógica y meter pues algún tipo de tarea que estuviera comprobando actualizando los updates del control en sí. Sí. Él ya sabe que el button, o sea, el button en la lógica que tiene encapsulada ya sabe que es de entrada. Entonces tú eso no tienes ni que definirlo ni nada, ya lo hace toda la librería por ti. Y bueno, pues ahí tenéis pues bueno, proximity sensors, tenéis también incluido para poder hacer persianas, que fue ahí abajo tenéis varios ejemplos, ¿no? de cómo utilizarla. Y ¿para qué? Vale, pues esto es la abstracción. Vale, ahora otra pregunta que muchos estaréis haciendo es si esto puedo mis controles de alguna forma, ¿podría utilizarlos en HomeKit? ¿Podría de alguna forma interceptar las llamadas de HomeKit y poder utilizarlos con mis APIs o poder darle algún tipo de manejo especial a esta lógica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues en base a esta pregunta, creé una librería que se llama HubSharp, que lo que te permite pues es crear accesorios virtuales en tu red local, en tu red de HomeKit, ¿no? Entonces simplemente añades el host a un proyecto que tengas de consola y creas unos delegados dependiendo del tipo de luz, del tipo de componente que tengas, y en base a eso pues recibes interacción de HomeKit y a partir de ahí tú le aplicas la lógica que quieras, con lo cual, por ejemplo, a una simple luz pues puedes por ejemplo hacer que suene música o que arranque una aplicación o cualquier tipo de handling que tú quieras incorporar, ¿no? Un ejemplo de delegado para que esté un poquito más claro. A ver si arrancando esto. Ops. Pues a ver. Esto console, por ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo podríais crear una aplicación que interactúe con HomeKit, ¿vale? Parece un poco lioso, pero es muy fácil. Simplemente crearíamos una hub session, le pasamos un console monitor, que el monitor simplemente lo único que hace es todo el log, toda la información que procesa la sesión, te lo imprime por pantalla. Y bueno, pues simplemente es añadir aquí abajo los delegados, dependiendo del tipo de elemento. Entonces, por ejemplo, el bridge core es una de las piezas fundamentales, ¿no? Porque almacena todos los accesorios y a partir de aquí simplemente podríamos crear, por ejemplo, un light accessory que le metemos un custom light message delegate. Que esto es un poco lo que vamos a interceptar, lo que hemos estado comentando de interceptar la mensajería, digamos. En el momento que apretamos, que abrimos la aplicación de Home de nuestra casa y apretamos a la light que hemos creado y hemos creado el servidor de accesorio, en el momento que nosotros apretamos,
HomeKit nos lanzaría una señal que llegaría hasta el onChangePower y nos daría el valor al que está en ese momento la luz. Y entonces a partir de ahí nosotros ya, en este proceso de .NET, nosotros aquí ya le damos la lógica que a nosotros nos guste. O sea, y podemos hacer nuestra propia luz, nuestra custom light. El getPower simplemente le devuelves a HomeKit el valor de power de ese elemento para que después te lo actualice en la aplicación de Home. Y bueno, pues ya está. No tengo nada más que eso. Gracias a todos por el momento. Espero que no os hayáis aburrido mucho. Ha sido mi primera charla, así que, bueno, muchas gracias a todos. ¿Preguntas? No hay número, las que quieras. Sí. Bueno, hace poco, no sé si sabréis, hicieron la NASA Space Challenge. Nos presentamos aquí en Valencia nos presentamos un equipo de unas 7 personas y hicimos un proyecto bastante interesante que es el cacharro este de aquí, que lo he traído un poco para que lo veáis. No lo tengo montado, pero sí que tengo los vídeos de cuando hicimos las demostraciones, quedamos clasificados y ahora vamos para los mundiales, a ver cómo entre los 30 finales. Y bueno, pues quería enseñaros un poquito el vídeo de la propuesta, y era toda hecha con la plataforma .NET, utilizando Xamarin IoT, utilizando las NetCore Apps, y bueno, para que veáis un poquito el resultado final y cómo quedó. Creo que no hay aquí ninguna cosa rara. Era, para poneros un poco en contexto, la aplicación supuestamente, la aplicación lo que hacía era un sistema que hacía scrapping en las redes sociales, y en base a la información era para detección de incendios, preventiva de incendios. Entonces lo que hacía era buscar información, seleccionar información de las redes sociales, scrapeando, lo guardaba en una macro base de datos, y en base un poco de inteligencia artificial y una serie de procesos, pues filtraba toda esa información y ponía unos pesos en base a si había posibilidades de incendio o no. Entonces, en base a eso creamos una pequeña aplicación para que las redes sociales para que la gente lo utilizara y para poder interactuar con nuestro sistema. Y bueno, pues está hecho con Xamarin, donde la gente pues es un tipo selecciona el fuego, y cuando alguien detecta algo, supuestamente, cuando alguien detecta que hay un incendio, la idea es que se haga un cacharrito de estos, un cacharrito de IoT, que suministramos una imagen para que se la puedan instalar en casa, y le informan de si existe un incendio cerca de su ubicación, ¿no? Entonces, en el momento que el sistema evalúa que puede haber una alerta, se ha detectado un incendio cerca de tu posición en la zona de torrente. La humedad actual es de 0% y una temperatura de 1 grados centígrados. Nada, era una tontería, pero la verdad es que tuvimos 2 días de trabajo y pudimos hacer, gracias a las herramientas que teníamos, pudimos hacer un prototipado muy rápido de aplicación para poder enseñarlo y ganar el concurso. Entonces, al final es importante las herramientas que utilizamos. La conclusión es que simplemente es importante las herramientas que utilizamos para poder ser lo más productivos posible y poder sacar algún tipo de beneficio. Bueno, pues ya está. Eso es. Muchas gracias a todos.